todas entre ellas por el ataque que Donald Trump dijo haber realizado sobre una instalación ligada al narcotráfico, y donde Nicolás Maduro decía que no podía responder por el momento nada relacionado con eso, y hasta ahora no había habido ninguna reacción, ninguna respuesta a ese hecho, del cual también desde Estados Unidos había sido muy poca la información que habían entregado en ese momento. Claro. Vamos a tomar contacto de nuevo, gracias Rosalí, vamos a tomar contacto de nuevo con Max Frick desde las calles de nuestra capital. Max, veo mucha más gente ahora que en el anterior despacho, ¿no? Hola Rafa, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, se ha sumado mucha más gente acá al sector del Parque Almagro. La gente está llorando de emoción. Hay mucha gente que ha entonado el himno de Venezuela porque, bueno, existe la convicción en ellos de que en algún momento van a poder retornar al país. Vamos a conversar con alguna de las personas que están acá. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jairo Sanguino. Jairo, ¿por qué ha llegado hasta acá hoy? Me imagino que hay una gran sensación de tranquilidad, de alivio para usted, para las personas que tienen familia en Venezuela. Mira, es un momento de emociones muy encontradas, pero yo le digo en este momento a todos los chilenos y a todos los venezolanos. Hay material que yo he visto por Chilevisión, Canal 13, por todos los canales de Chile, que están dando información de Diosdado Cabello, que transmite hablándole a un pueblo venezolano. Yo le puedo decir que esa información es pregrabada. Diosdado Cabello no ha salido en vivo en Venezuela a dar una información real, sino son material que ellos pregrabaron para momentos como estos que ellos sabían que iban a pasar. ¿Qué se presume entonces que Diosdado Cabello también podría estar capturado, que podría estar muerto, que está escondido? Yo presumo, por lo que uno como venezolano que soy y que le he venido haciendo seguimiento a lo que ha pasado en mi país, presumo que Diosdado debe estar hoy muerto. Eran objetivos militares del gobierno. ¿Hay algo que tienen grabado para seguir aleonando a las fuerzas militares, a los que solidarizan o comparten con el rey? Si el material, para ser más explícito, en el material que Cabello le dice a los venezolanos y al mundo, que los llama a ir a la calle, él habla que atacaron instalaciones eléctricas. En ningún momento atacaron instalaciones eléctricas. Entonces ahí uno ve, además, el video está grabado enfocado en un cuadro. Usted no ve una imagen ampliada, usted no ve, eso estaba pregrabado. Ahora están cantando el himno de Venezuela. Ese es el himno nuestro, el himno de Venezuela. Muchas gracias, Jairo, que le vaya bien. Bueno, es un momento de profunda emoción, Sole, Rafa, para las personas que están acá, porque ellos se han reunido en un lugar que es tradicional acá de celebración del pueblo venezolano. Acá en este sector de Santiago Centro hay muchos migrantes venezolanos que además están de forma regular, que aportan a nuestro país, que son una contribución, y que hoy en día están pensando si vuelven a su país, están muy preocupados de sus familias, han tratado de tener contacto con ellos también para poder saber cómo está la situación en Venezuela, porque ellos creen que van a haber represalias en contra de las personas que salgan, por ejemplo, a las calles. Nosotros estábamos conversando hace muy poco con un ex militar venezolano, que es Juan, con quien vamos a tratar de hablar ahora, que es una persona que nos comentaba que él incluso había estado en los golpes de Estado que se produjeron por parte de Chávez en el año 92. Juan, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Juan, usted nos contaba que ha vivido todo este proceso de Venezuela porque usted es un ex militar, vivió los golpes de Estado, llegó acá a Chile y tiene la esperanza hoy de volver a su país. Sí, gracias a Dios por fin se da la libertad de Venezuela y nos vamos de Chile, muy agradecidos con Chile, nos trataron bien, otros no, pero ahí vamos. ¿Cómo está su familia? ¿Ya ha podido saber de ellos? Sí, he podido saber de ellos, están bien, gracias a Dios, y todo bien, gracias a Dios. Me enteré que Diosdado está vivo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oiga, ¿cómo es la sensación hoy de la transición? ¿Qué creen que va a pasar en Venezuela? ¿Creen que van a poder volver pronto? Usted me decía que quiere volver en diciembre, ya esperando pasar un año más en Chile. Pues sí, es que tengo ese proyecto de hace 3 años. De ir a regresar a Venezuela, y ahora con esto pues más todavía. Pero yo creo que en este año se mejoran las cosas, no se arreglará todo, pero vamos a tener mejoras. ¿Qué pasó ese proceso de los golpes de Estado del año 92? Cuéntenos un poco cómo fue eso. Bueno, yo estuve en el 4 de febrero de 1992 cuando el golpe de Chávez, y eso fue terrible, enfrentarse el pueblo venezolano contra el pueblo venezolano. Pero gracias a Dios no tuvieron éxito esa vez. Y después pues pasó lo que pasó. Votaron por el Chávez
fracasamos con eso. Perfecto, muchas gracias Juan, le agradecemos. Bueno, esa es la impresión, compañeros, de la gente acá en el centro de Santiago. Es una celebración que ha tenido de todo, música y los típicos puestitos de comida, ya lo decíamos, de arepa, de tequeños, que se instalan acá y es un punto tradicional de encuentro. Por lo tanto, sigue llegando gente acá, están muy animados, en la mayor parte muy emocionados. Hemos visto mucha gente que le embargan las lágrimas producto de esta situación, de saber que van a poder volver a Venezuela, algunos después de muchos años, de saber que sus familias están bien. Y claro, se van a seguir reuniendo en este lugar para seguir celebrando. Muy bien, gracias Max. Ahí tenemos las especulaciones, las esperanzas de quienes esperan, valga la redundancia, poder volver a Venezuela, aparte de estos 8 millones de venezolanos que han huido, la diáspora venezolana que ha huido principalmente a Latinoamérica, principalmente a Brasil y a Colombia, pero también a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y por supuesto también algunos hasta España y Estados Unidos. Vamos a dejar hasta acá el contacto con Max. Seguimos ahora con Luis Felipe Vergara. ¿Cómo estás, Luis Felipe? ¿Cuánto tiempo sin verte por acá? Hola, ¿qué tal? Conversando con los venezolanos que están ahora reunidos, no sé si estás ahora en el Parque Almagro, entiendo. Mauro, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, chicos, y nosotros nos encontramos acá en la estación central, todavía en la Alameda con Toro Mazote, lugar donde al momento en que llegamos nosotros al principio de este despacho era cerca de una decena de personas las que se encontraban reunidas celebrando, pero ya me atrevería a decir que son más de 1000 y la algarabía acá de los ciudadanos venezolanos es tremenda, todos muy contentos, se tomaron la calle literalmente, como pueden ver aquí, mucha bandera de Venezuela, mucha camiseta de la selección. ¡Estoy feliz! ¡Feliz como una lombriz! Tantas que los chilenos les decían, ándate pa' tu país, pero tienen que esperar porque hay que hacer más platita, no jodas. Bueno, esas son las palabras de las personas que se encuentran acá bastante contentas luego de la información que recibieron acerca de la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa aquí. En muchas ocasiones ya hemos visto que se toman la calle cuando les da la luz verde, evitan el paso de los vehículos, los cuales incluso se suman también a la celebración. Muchos de ellos se detienen los conductores para bajarse a celebrar, música en alto parlante, pero también hay que mencionar la labor que está realizando Carabineros en este sector, porque llega un momento que es tanta la cantidad de gente que el tráfico se ve finalmente afectado en un sector donde hay bastantes terminales de buses que necesitan salir, transitar por aquí por la Alameda, muchas personas que también se están dirigiendo quizás hacia sus lugares de paseo, de trabajo, que transitan por este lugar, pero que muchos de ellos también se detienen para poder participar de esta celebración. Incluso acá nos encontramos con personas, amigos venezolanos, que les vamos a preguntar cómo se sienten con respecto a... Feliz. Sí. Muy feliz. ¿Qué es lo que espera de ahora en adelante para Venezuela? Mucha prosperidad, que todo cambie y devolvernos a nuestro país. ¿Qué es lo que sentiste en el momento cuando recibiste la información de que Maduro... Alegría, tristeza. Bueno, son un poco aquí las palabras y un poco el ambiente que se puede escuchar también con respecto a toda esta celebración. Los mismos conductores, vean, los conductores acá, que muchos de ellos se detienen. Amiga. Bueno, amigo, quería entrevistarlo. ¿Qué le puede decir usted, los venezolanos, y esta manifestación a mi grupo aquí venezolano? No, aquí nosotros estamos entregando la información para todos. Están aquí también transmitiendo en vivo, me imagino que para sus compatriotas, los que se encuentran allá en Venezuela. ¿Cómo se siente usted con respecto a todo? Súper feliz, la verdad yo tenía la esperanza perdida. Yo sí sabía que iban a salir, pero no sabían cuándo. Y hoy renació mi esperanza. Hoy revivió mi fe. Porque somos libres. ¿Y qué es lo que espera ahora para Venezuela de ahora en adelante? Prosperidad, muchas bendiciones. Eso es lo que va a haber allá en Venezuela. Y que todos nosotros podamos regresar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mucha la alegría. Y aquí también transmitiendo para todos sus compatriotas, para que se informen también acerca de lo que está sucediendo. Nos han mencionado también algunos ciudadanos acá que la información en Venezuela es bastante escasa con respecto a lo que está ocurriendo dentro de su mismo territorio, como también lo que está ocurriendo en los distintos países donde se encuentran ciudadanos venezolanos alojados, como es aquí en Chile, en el que ya hay miles de personas que se encuentran aquí con la calle totalmente tomada, todos celebrando, incluso banderas de los Estados Unidos
unidos se puede ver, porque es eso también lo que les da la alegría, dicen ellos, que finalmente este país intervenga en Venezuela, que finalmente logren capturar a Nicolás Maduro y que lo que ellos esperan es que finalmente pueda haber una transición para que ellos puedan encontrarse mejor dentro de Venezuela, que pueda haber prosperidad, como lo señalaban, y también como lo que había mencionado antes acerca de la labor de carabineros que están realizando acá. Incluso hay agentes de diálogo quienes han llegado aquí a colaborar para poder hacer fluir también el tránsito en este lugar. La idea no es que se detenga por completo y que se genere un atochamiento vehicular, y acá entonces, como pueden ver, por momentos se toman la calle, evitan que los vehículos pasen, y ellos saltando, bailando, gritando, muchas veces también cantando el himno nacional de Venezuela, que se ha escuchado por montones desde que nosotros llegamos aquí a finalmente entregar este despacho sobre cómo es la reacción de los ciudadanos venezolanos por todo esto lo que están viviendo. Amiga, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente después de todo esto que ha...? Muy feliz, muy contenta, porque ahora vamos a tener una Venezuela libre, lo que tanto estábamos esperando. De verdad agradecida también con Chile por habernos apoyado tanto, por habernos recibido. Agradecida, de verdad, bendiciones para todos. ¿Usted tiene familia en Venezuela? Toda mi familia, lo único que tengo aquí es mi hijo. ¿Y qué es lo que ha podido hablar con ellos? ¿Se han podido comunicar? Sí, no, ellos no tienen comunicación todavía. Bueno, llamé, pero no, ellos no tienen noticias, saben por nosotros. Eso es lo que me han mencionado también, que es muy escasa la información que hay en Venezuela. Sí. Ustedes finalmente les ayudan entregándole las noticias que nosotros les mencionamos. En realidad yo fui la que le informé a ellos lo que estaba pasando, que nos enteramos aquí como a las 3 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, así el ambiente que se está viviendo aquí en Estación Central, chicos. Nosotros los dejamos ahora y más adelante también les tendremos más noticias con respecto a lo que ocurre acá. Mauro, muchísimas gracias por el contacto. Volvemos contigo en algunos minutos. Son las 9:07. Seguimos junto a Luis Felipe Vergara hablando un poco de esta situación. Primero, haciendo un alcance para lo que pasa en Chile, se está reuniendo el presidente Boric con el canciller Luis Felipe, pero evidentemente en algún momento van a tener que reunirse con la única persona que acá no debe estar cuestionando mucho la intervención militar, que es el presidente electo José Antonio Kast, que de hecho se había manifestado a favor de esto durante la campaña, pero que además le soluciona un problema gigante, porque él, recuerden que prometió expulsar a 330.000 inmigrantes. Después, junto a Felipe Kast, reconocieron que no podían hacerlo y ahora tienen la mano amiga de Estados Unidos diciendo tráiganlos de vuelta. Algo que influye directamente en nuestra política. Sí, claro, esto repercute sin ninguna duda en nuestro país y en el tema migratorio que ha sido, que fue un tema de campaña extremadamente sensible. Recuerdo también al presidente electo diciendo que Venezuela cae por la razón o por la fuerza. Bueno, fue en este caso por la fuerza que terminó cayendo, y que también tenían hasta el 11 de marzo para irse. Bueno, claro, con esto posiblemente... Después corrigió eso, dijo que no podía. Felipe Kast, senador Felipe Kast, también reconoció que era imposible hacer eso por aspectos legales. Básicamente porque no tenían documentos para que los recibieran. Después... Kast se sumó a la teoría que antes tenía la candidata Janet Jara de crear un corredor humanitario. En todas esas idas y venidas de cambios de opinión, ahora finalmente tiene una luz al final del túnel. Sí, claro. Ahora, seguimos sin tener, obviamente es hoy día recién, sin tener ni embajador ni embajada, y tampoco sin tener el beneplácito de los países vecinos para este corredor humanitario. Lo dijo el presidente interino de Perú en estos días. Por aquí no pasa, ni claro, cada uno va a resguardar sus propios intereses. Pero creo que sí se aliviana y se facilita. Habrá que ver qué viene ahora para Venezuela, porque eso también es decidor. Las Fuerzas Armadas venezolanas, o parte importante de las Fuerzas Armadas venezolanas, están totalmente corrompidas por este modelo entre narcotráfico y dictadura. Van a dar un paso al costado, van a permitir que haya elecciones libres, van a aceptar la elección del año pasado y vamos a tener al presidente legalmente electo como nuevo presidente. Está en España, tendría que volver. ¿Cuál va a ser el camino para Venezuela? Son las preguntas que quedan abiertas. ¿Cuál es la injerencia que va a tener Estados Unidos en esa llegada también? Esto lo vimos en Irak.
el desarticular a la cúpula del gobierno del Baas, del partido Baas, con Saddam Hussein y sus adláteres, ¿te acuerdan del mazo de cartas de los 50 más buscados? Así es. Pero dejó un ejército completo armado en la calle y sin pega, que después se plegó a Al-Qaeda y que después salió de ahí ISIS. De hecho, hablabas tú, Pablo, de esta fuerza Delta, que fue la que mató a Abu Musab al-Zarqawi, al propio Osama Bin Laden, y que ahora es la que habría intervenido, la fuerza Delta, que viene de los Rangers, de los SEAL y de otras fuerzas ya de élite de Estados Unidos, de cada rama, y que son especialistas en contraterrorismo, intervención y acción directa. Sí, la atracción es su fuerte. Hablábamos de Bin Laden y cómo lo sacaron quirúrgicamente. Ahora, Bin Laden era uno. Claro. Y con eso tampoco se desmoronó el modelo de Bin Laden. Osama también era uno, en Libia también se lo pescaron en unas canaletas escondidos Y hoy día Libia es un estado fallido. Claro, totalmente. Entonces, pero hay un ejército abajo que tampoco quiere perder sus privilegios y que tiene este desafío de o acepto y con eso posiblemente me salvo o sigo manteniendo este modelo más radical, negocio con Estados Unidos, acepto y transo algunos modelos petroleros, pero me dejan estar, porque lo lógico es que si hay un nuevo gobierno democrático, todos aquellos militares que estuvieron coludidos debieran ir a la cárcel, y me parece que es lo lógico, salvo que haya una amnistía, cosa que uno evidentemente no comparte porque tiene la experiencia cercana de que realmente no son reales y son bastante beneficiosos para unos y no para otros. Entonces, queda todavía ese escenario muy abierto e incierto. Claro, y hay otro tema también, y es que hay quienes han planteado que aquí no solo se está luchando contra un régimen, sino que contra una sociedad de autócratas, un régimen que tiene además el respaldo de Rusia, que cuenta con armas rusas, con inversión china, además el respaldo de Irán, y todo esto en una red que está ahí muy enquistada y que es un entramado también, Luis Felipe, que no es cosa de llegar y desmantelar. Y ahí también aprovecho de preguntarte por cómo has visto el rol de China y Rusia, que ya en el último Consejo de Seguridad de Naciones Unidas habían respaldado a Venezuela, pero pareciera ser que es un respaldo que hasta ahora no ha pasado más allá de lo retórico, porque tampoco olvidemos que Rusia tiene sus propios frentes también, otros focos de tensión, y lo mismo con China. Sí, fíjate que ese es un re buen punto, porque una cosa es que hablamos de Estados Unidos, pero detrás de Venezuela, y no por intereses humanitarios o por cercanía o afinidad política. Volvemos a petróleo, minerales, oro, bueno, tiene todo eso Venezuela, y por ende para China, para Rusia y para Irán es un aliado bien fuerte en el abastecimiento de estas materias primas. Pero no creo que intervenga más allá. Ahora, sí deduzco yo que debe haber una negociación o una conversación previa. No creo que Donald Trump haya decidido intervenir sin tener claridad de que esto pudiese generar un problema mayor. Recordemos que una de sus principales promesas de campaña fue no vamos a involucrar en ningún conflicto internacional, y hoy día está involucrado en todos los conflictos internacionales que pueden haber. Quizás negoció con Rusia. Bueno, veamos cómo quedamos con Ucrania y transeamos las tierras raras y vamos por ahí. Es que es el documento de seguridad nacional de Estados Unidos, elaborado hace 2 semanas, y que normalmente es el documento más aburrido del mundo. Lo hace cada gobierno. Lo más divertido es que el de Donald Trump, del primer gobierno, decía Rusia es nuestra principal preocupación en el mundo, y en esta pasada no menciona a Rusia, no la menciona. Lo más increíble es que aquí, claramente, cuando se hay esta reunión entre Putin y Trump, y Zelensky empieza a mirar con susto, porque todo indica que Estados Unidos lo va a dejar solo. Le va a conceder todo a lo que está pidiendo Donald Trump. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pidió a cambio Donald Trump?
que Rusia no se meta en Venezuela. Es obvio. Los chinos, que poseen una enorme cantidad del petróleo que sale de Venezuela, seguramente deben haber dicho con que respeten nuestras inversiones y nos devuelvan lo que hemos invertido, no nos vamos a ir a meter una guerra en el otro lado del mundo. Irán no tiene ninguna capacidad porque después del bombardeo que realizó Israel con Estados Unidos a sus propias fuerzas, está mucho más preocupado del control interno. Entonces aquí es claramente un negocio de win-win para Estados Unidos y para Rusia. Claro, los poderosos tienen mucho más poder negociador que países y estamos hablando de las mayores reservas petroleras del mundo. Sí, de claro, Venezuela. claro. Si eso se garantiza, bueno, veamos ahí qué pasa para adelante. Y ahí, Luis Felipe, a propósito de lo que decías tú, Rafa, de este documento de seguridad nacional, donde respecto a la postura de Estados Unidos hacia América Latina, hay quienes han salido a compararlo con la doctrina Monroe. América, para los americanos, incluso se habla de la doctrina Donroe. Claro, haciendo ahí un juego de palabras con el nombre de Donald Trump. Ahí tú ¿cómo lo ves? ¿Crees que efectivamente estamos ante una revisión de la doctrina Monroe y qué otros intereses podría estar buscando también Estados Unidos acá en la región? Yo creo que se ha vuelto a la palestra una frase que uno escuchaba de joven, y es que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Siento que esta intervención que tienen distintas elecciones, como es la de Honduras, como es también la que se vivió en Ecuador, intervenciones políticas electorales que tú decís, esto es irreal, pero que sí generan evidentemente cambios, ha ido demostrando que pareciera que Estados Unidos tiene acá un colchoncito del que se siente bastante cómodo y con el que está dispuesto a mover los hilos, y tiene presidentes como Javier Milei, que le rinde bastante pleitesía a cada una de las comentarios y locuciones que le pasaron 20 mil millones de dólares con ese incentivo, sin retorno, además, que no va a respaldarlo. Claro, entonces yo creo que todo eso termina siendo, bueno, recordemos que hasta con Brasil, que es un grande, le dijo que si tomaban preso a Bolsonaro iba a haber repercusiones. Afortunadamente para Brasil no las hubo, pero hay un modelo de intervención y a veces hasta de ninguneo con lo que es Latinoamérica, cuando decide cambiarle el nombre hipotético al Golfo de México. Claro. Desde ahí para adelante tú te das cuenta que parece que nosotros somos poco relevantes. Pero hay un documento que por suerte es anterior a todo esto, es Laura Richardson, la ex comandante del Comando Sur de Estados Unidos. El Comando Sur, el que está en Venezuela, en Panamá, y se preocupa de todo el resto del hemisferio, es decir, nosotros. Laura Richardson ya dijo ella se retiró el 24, estuvo desde el 19, entonces ya dijo, Latinoamérica, pero se refería a Latinoamérica, tiene todo lo que necesitamos. Tiene petróleo, tiene oro, tiene litio, tiene cobre, tiene tierras raras que hay en Brasil y en la propia Venezuela. Tiene todo lo que necesitamos. Si nosotros, con la cooperación de nuestros aliados, lo cual debe leerse cooperen con nosotros y sean nuestros aliados, podemos ser independientes, ser autónomos del resto del mundo. Y eso calza, pero perfecto, con el nuevo documento de seguridad nacional de Estados Unidos y con lo que está haciendo hoy día Estados Unidos en Venezuela, asegurándose el petróleo cuando la situación en Oriente Medio se vuelve cada día más inestable, y las tierras raras en su cooperación con Brasil, y el oro, y algo que nos podría afectar directamente a nosotros, a Argentina y a Bolivia, el litio. Y el cobre, del cual somos principal productor del mundo. Entonces, si uno lo analiza en términos de la estrategia mundial que tiene Donald Trump o Estados Unidos a través de Donald Trump, todo esto cabe perfectamente dentro del hecho de replegarse hacia Latinoamérica, dejar que los europeos resuelvan sus propios problemas con Rusia, con el cual él se lleva muy bien, Donald Trump se lleva muy bien con Putin, autoritarios los dos, y mantener a Latinoamérica con cierto nivel de control, es decir, Milei, su amistad con Nayib Bukele y ahora su complacencia con el triunfo de José Antonio Cast.
Claro, y posiblemente otros, bueno, Ecuador también está dentro de esa línea, y el resto de los países que todavía no están en esa línea son aquellos que tienen constantemente conflictos con Estados Unidos, Colombia y México particularmente, a los cuales no va a atacar ni a invadir, por mucho que le guste atacar Colombia, porque por lo menos por ahora le sigue siendo útil. Y otro elemento importante que tiene Latinoamérica, que es útil para Estados Unidos, es mano de obra calificada y barata. Ahora, Luis, un tema bien importante, porque todo este apoyo finalmente ha sido también, a ver, desde Hugo Chávez, que tenía la gran potencia y que incluso muchos países de Latinoamérica se alineaban con Hugo Chávez y su figura en Venezuela, fue disminuyendo con Nicolás Maduro. Justamente con Nicolás Maduro parte lo que es el gran éxodo de venezolanos. Había partido un poco con Hugo Chávez, pero con Nicolás Maduro es exorbitante. Y ahora llega la figura tal vez de Delcy Rodríguez, una figura que, a tu juicio, es debilitada, es una figura que podría continuar con esto, entendiendo también el golpe que recibió Venezuela durante esta jornada, y con eso todos estos apoyos, Irán, China, Rusia, que en algún momento también mantuvieron a Venezuela cuando ellos ni siquiera se podían mantener así solos, llevándole incluso alimentos, buques desde Rusia con alimentos y algún sustento militar finalmente que podía entregar, y lo que tú decías, también esta mano de obra o algún elemento que pudiese ser exportable a esos países aliados. Sí, yo creo que la vicepresidenta hoy día creo que está en un escenario en un zapato chino, porque si ves que al presidente lo sacan de una, fácilmente si yo me pongo más radical, me van a sacar también. O sea, creo que la oportunidad que tiene Delcy Rodríguez hoy día es negociar. Es la instancia para decir, ¿sabes qué? Sentémonos a negociar realmente y busquemos una transición pacífica hacia un modelo democrático de corto plazo. Si logra eso, la verdad es que se va a poder ir a su casa, no me cabe la menor duda, que sentada en bastantes millones y tranquila. Si quiere ir en la línea de Maduro, lo más probable es que dure bastante poco. Bueno, de hecho, en las conversaciones telefónicas que habían trascendido entre Nicolás Maduro y Donald Trump, decían que Nicolás Maduro, entre los ofrecimientos que había hecho, era que Delcy Rodríguez fuera ahí una especie de figura de transición durante 2 años. Y ahí la respuesta de Estados Unidos habría sido que 2 años es mucho tiempo, claro, que quería que fuera una transición, claro, más acotada. Pero ¿te parece que Delcy Rodríguez sí podría cumplir ese rol quizás más dialogante dentro del madurismo para avanzar hacia una transición que finalmente incluya a todos los sectores dentro de Venezuela? Sus primeras declaraciones no fueron muy afortunadas hoy día, pero claro, todavía tampoco sabe si sus jefes se lo llevaron o no, entonces claro, está ahí en el... Siempre se pueden corregir, digamos. Claro, hemos escuchado declaraciones que acto seguido se olvidan con una facilidad tremenda, pero posiblemente sería el nombre más hoy día, porque sabiendo que Diosdado Cabello, bueno, no se sabe el paradero de él, que era el hombre más fuerte, posiblemente es ella la que pueda llevar, pero también los plazos 2 años es una locura, o sea, 2 meses, acá son meses, sí. Se llama inmediatamente, mañana elecciones libres y transparentes observadas por la OEA en Venezuela para los primeros días de marzo y listo, a mediados de marzo, el 12, para que no sea el mismo día que tenemos en Chile, el 12 de marzo hay un nuevo presidente o presidenta en Venezuela bajo un régimen con la transición que esto significa. Me parece que es lo más camino. Hay una serie de señales que todavía no conocemos que van a ser interesantes, digamos. Se fueron Nicolás Maduro y su esposa. Hasta ahora sabemos que se fueron, no sabemos a dónde. La próxima noticia que deberíamos esperar es si a Estados Unidos o a un exilio en algún país amigo de Venezuela. Ahí significaría que sí hubo negociación. Claro. El segundo punto es quién más obtuvo inmunidad. Porque no te vas solo, te vas con algunos de tus amigos y entregas a otros de tus supuestos amigos. Hasta ahora, por lo que sabemos, Diosdado Cabello hizo un mensaje llamando a la unión y todo esto, pero no sabemos si está grabado o no. Nos decían en contacto, personas venezolanas que están manifestándose que allá no ha salido nada de esto, pero en Venezuela la comunicación es harto mala, digámoslo también. Porque esto significa que Maduro entregó a alguien. Por ejemplo, suena muy tentador entregar a Diosdado Cabello, sí, que era en realidad el que llevaba las cuerdas, pero además
el hombre en quien pensó Chávez en su momento para dejar a cargo, entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Eligió a Nicolás Maduro porque era menos ambicioso que Diosdado Cabello. Entonces ahí hay también una buena señal a quien entregó a cambio de su eventual inmunidad. Todavía no sabemos si lo van a juzgar en Estados Unidos o no. Sí, claro, porque además los lugares que atacaron son focos que, más allá de la inteligencia, que no hay duda que Estados Unidos la tiene muy, muy sólida, también tienen que haber tenido a alguien adentro que informe dónde estaba ese día Nicolás Maduro, claro. Sobre todo porque él siempre, bueno, como buen dictador, imagino que haber sido cuidadoso en despistar, de no entregar ahí ninguna pista respecto a su ubicación. Y acá, bueno, todavía ahí falta conocer los detalles concretos de la operación. Que no viven en lugares fijos ningún día, no, claro. Sobre todo en estos momentos. Entonces, algo había ahí que... Y algunos... bueno, si Pedro traicionó a Jesús, en Venezuela perfectamente se pueden traicionar varios. Claro. Ambrose Bierce decía que la amistad es un barco donde caben 2 personas en aguas calmas, pero que cuando hay tormenta solo cabe uno, el otro cae por la borda, digamos. Claro. Ahora, de nuevo, si Nicolás Maduro fue entregado, hay que saber a dónde. El último antecedente real que tenemos sobre este tipo de negociaciones, que también involucraron a Rusia, es Siria. Y Bashar al-Assad yéndose a vivir a Siria. Habría que pensar, y estos son preguntas... Yéndose a vivir a Rusia, donde está bastante cómodo. Claro. ¿Dónde podría ir Nicolás Maduro? Porque yo descartaría Cuba, está demasiado cerca. Sí, y es muy vulnerable, además, claro. Cuba. Se habló de Qatar, de Rusia, de Turquía. De Turquía se habló. Sí. Turquía, que es un gran elemento estabilizador, al menos en la zona de Asia Menor, digamos. Sí, en esa zona de conflicto permanente entre Siria también, y logra hacer un colchón entre Europa y el Medio Oriente medianamente bien llevado. Podría ser. Ahora, yo creo que en esta oportunidad está en un lugar específico, en un barco, en estos buques gigantes que hay ahí, camino posiblemente a Estados Unidos, o ahí a ver cuál es el paso lógico, y quizás sea parte de esta negociación también. Ahora, pero Mike Lee, por ejemplo, el senador, dijo que habló con Marco Rubio y que le dijo: nosotros tenemos a Nicolás Maduro y va a ser juzgado por crímenes. Ahora se levanta otro escenario. Claro. Finalmente, ¿cómo se puede juzgar a una persona así? ¿Qué antecedentes se tiene de un juicio así finalmente? Sobre todo porque se le ha acusado no solamente de narcotráfico, sino que también del cobro de vidas. ¿Existe un antecedente así en la historia, por ejemplo, para ese tipo de desarrollo? Los juicios de Nuremberg posiblemente podrían ser algo lo más cercano, pero si es un tribunal específico para investigar, esto es un juicio político. O sea, iba a ser un show mediático que la Fox lo va a transmitir con todo, pero que... O sea, partió condenado, no tiene ninguna posibilidad de liberarse, y más allá de los antecedentes que haya, lo de las narcolanchas y todo eso, no queda absolutamente nada como para que haya testimonio. Hay una elección fraudulenta, ya, podría ser un dato, pero no sé si eso está dentro de la legislatura norteamericana, poder condenar a un dictador de otro país por una elección fraudulenta, por la persecución de gente que piensa distinto. Pero todas las excusas que se han dado para la operación militar nos indican hacia dónde va esto. Se habla de narcotráfico y de un cartel, el cartel de los soles, y de hecho las narcolanchas o supuestas narcolanchas han sido identificadas así como militantes de un movimiento terrorista extranjero. No olvidemos que Estados Unidos pasó de tener 4 o 5 movimientos terroristas en Latinoamérica en su carta a tener 14. Nombró 20 más y 10 eran latinoamericanos. Antes estaban el cartel de Sinaloa, FARC disidente, Ejército de Liberación ELN, también colombiano, y creo que Sendero Luminoso. Y de repente meta 10 grupos más donde incluye diferentes carteles Hezbollah, e incluso el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Entonces ahí tiene las bases legales. Ha construido un grupo irregular, terrorista,
enemigo de Estados Unidos que usa, comillas, armas químicas o drogas para atacar a su país. Con eso tiene todo el marco legal y de hecho ya hay una declaración. Habló Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, y que, claro, ahí da algunas luces de hacia dónde podrían ir los cargos, porque ella dijo que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, su esposa, que fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York, acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos, y escribió ella en su Twitter: enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales. O sea, quizás ahí lo que podríamos ver sería algo más parecido tal vez al juicio contra el Chapo Guzmán. Claro, bueno, Trump decía que él era que Maduro era el líder del cartel de los soles. Entonces, claro, como líder del cartel de los soles, caería bajo este nivel de persecución y enjuiciamiento, que si es Nueva York, creo que no tiene pena de muerte, pero tiene sí una cadena... ¿Miami? No, Miami sí. Por el sur de Estados Unidos, porque las barcas... A ver... Pero es que ese juicio era un juicio en Nueva York, ¿no? Sí. Claro, entonces debería ser enjuiciado en... Pero la fiscal general ha dicho que se lo va a enjuiciar en Miami, ¿o no? No, en Nueva York. En Nueva York. Sí, Lo que pasa es que Distrito Sur de Nueva York. Lo que pasa es que hay un problema. A ver, Estados Unidos tiene un problema con el narcotráfico, eso es un hecho. Curiosamente, el mayor problema que tiene es por México. No tiene nada que ver con Venezuela. Por el fentanilo, que no es trasladado desde Venezuela. Sí, claro. Entonces, si es por el Caribe, esta droga debería estar llegando a Miami. A esa zona.